Ok, buenas tardes. Vamos a dar por comenzado el curso de histología y la primera unidad de competencia trata de desarrollo embrionario. El enfoque, o bueno, antes la materia se llamaba histología y biología del desarrollo. Hoy la materia solamente se llama histología veterinaria, porque aunque la biología del desarrollo sí tiene un impacto en los tejidos, en lo que vamos a estudiar más adelante, mm, su relevancia nomás es, digamos, el origen. No vamos a estudiar embriología ni nada así, entonces lo vamos a mantener sencillo. Bueno, dice que esta unidad busca establecer el origen de los tejidos. La clase pasada les hablaba de que en esta materia lo que vamos a hacer es estudiar un conjunto de células que forman órganos, a final de cuentas. Este conjunto de células les decimos tejidos. Entonces, básicamente vamos a estudiar a los órganos por sus capas. Entonces, todos los órganos y todas estas capas de los órganos de las células los podemos estudiar a nivel microscópico. Entonces, para sentar las bases de dónde salen esas células, de dónde salen esas capas, pues es esta unidad, ¿no? Desarrollo embrionario. Dice, la relación del desarrollo embrionario tiene una relación directa con la histología. Ahorita vamos a hablar sobre cuando la vida comienza con una sola célula, la vida de los animales domésticos, ¿no? Llámese perro, gato, etcétera, ¿no? Todos los animales. Y esa célula, que es la combinación del óvulo y el espermatozoide, se empieza como a proliferar y a empezarse a diferenciar hasta ya tener un animal adulto. La característica que quiero destacar es que durante las primeras etapas del desarrollo de la vida se empiezan a hacer como ciertas divisiones, tres en específico, y esas tres divisiones se empiezan a especializar en todos los órganos. Bueno, dice aquí que el desarrollo embrionario, aquí lo podemos ver como qué es a lo que se refiere, ¿no? Es el proceso mediante el cual un organismo multicelular en desarrollo, llamado embrión, pasa por una serie de etapas y cambios morfológicos para formar estructuras y órganos especializados, ¿no? El cigoto, bueno, primero tenemos al cigoto, ¿no? Evoluciona a algo que se llama embrión y el embrión evoluciona a algo que se llama feto y el feto pues ya se termina desarrollando a lo que viene siendo el animal adulto. En, en redes sociales a mí me toca ver mucho de con la discusión con el tema de los pro vida, ¿no? Que algunas personas catalogan el aborto como asesinato, ¿no? Cuando están como en una etapa embrionaria, o sea, cuando todavía no llegan a ser feto. Y me quedo pensando, o sea, las personas sabrán la diferencia entre un embrión y un feto? Entonces, el embrión en realidad pues es una masa celular, o sea, no es un individuo todavía. El feto pues todavía sí podemos hablar que se trata de un individuo. La diferencia, por ejemplo, entre un embrión y un feto es que el feto ya tiene órganos primitivos, un corazón primitivo, un intestino delgado primitivo, o sea, no totalmente formado, ¿no? Y lo que es el cigoto, básicamente es el resultado de la unión del óvulo y el espermatozoide. Entonces aquí en la imagen estamos viendo como el resumen del desarrollo embrionario. Primero ocurre la fecundación, que es unión óvulo-espermatozoide, se forma el cigoto y el cigoto empieza como a dividirse. Forma lo que viene siendo el embrión, que es una masa de células, y esta masa de células que está aquí se empieza a especializar y lo que lo envuelve termina bueno, se llaman anexos embrionarios. Lo que lo envuelven pues básicamente son estructuras que ayudan a alimentar al embrión, a protegerlo, a tener una comunicación con la madre a través de la placenta, etcétera, ¿no? Es- Ahí van a estar la bolsa amniótica, bueno, se va a formar la bolsa amniótica y otras estructuras que a lo mejor y les suenan, que más adelante voy a profundizar en cada uno de estos aspectos. Entonces, esta masa de aquí de las células primero va a empezar como a dividirse en capas. Estas capas después cada vez se van a ir especializando cada vez más hasta formar órganos. Durante esa especialización, pues se va a denominar feto. Y el feto, pues básicamente termina de desarrollar los órganos hasta hacerlos cada vez más especializados
y una vez de que ya nace el bebé, pues es neonato o bebé. ¿Alguna duda, algún comentario hasta ahorita? Ok, por qué entender o estudiar el desarrollo embrionario? Si se dedican a la reproducción, pues sirve para el diagnóstico, para ver qué es lo que estamos viendo a nivel, por ejemplo, de útero, identificar malformaciones congénitas y lo que nos interesa más son estos últimos dos puntos, comprensión del origen tisular. Tisular hace referencia a tejidos, comprender el origen de los tejidos y, lo más importante, sienta las bases de la histología y la patología, es decir, de las enfermedades. Entonces, aquí en esta imagen, por ejemplo, es otra referencia a la anatomía. O sea, cuando estudiamos anatomía, estudiamos el órgano así completo, pero en la histología aquí vemos un corte, un zoom, y vemos que el estómago está compuesto como por capas. Esto es lo que vamos a estudiar. Cada una de estas capas pertenece a un tejido diferente. O sea, pueden ustedes identificar fácilmente, aquí esta zona se parece, esta zona, o sea, como en divisiones, ¿no? Entonces aquí estamos viendo tejido uno, 2, 3, 4. Bueno, ¿dudas, comentarios con esto? Bueno, y la relevancia de poder diferenciar como el órgano por capas es que acuérdense que un tejido es un conjunto de células con función y morfología similar. Entonces, todas estas células que se ven así como alargaditas tienen una función similar. Todas estas células que están como entrelazadas, que parecen como si fueran una raíz, tienen una función similar y una forma similar, ¿no? Así es como podemos empezar como a diferenciar tejidos. Bueno, em, aunque todos los animales, como que dice, son muy diferentes, o sea, sabemos diferenciar perfectamente una rana de una vaca, de un caballo, de un perro, etcétera, ¿no? Todos estos animales, aunque son muy diferentes ya de adultos, durante su desarrollo embrionario participan procesos muy similares. De hecho, en la imagen de al principio donde les mostraba fetos del tiburón, del conejo y así, vemos cómo la forma del feto incluso es similar. Si les muestro fetos de caballo, de vaca, de perro, de humano, van a ver que tenemos muchas similitudes aún a nivel de feto, siendo que el feto pues ya, acuérdense que ya es un poquito más especializado. Voy a regresar tantito para, miren, como esta forma así como de camaroncito. Cada vez se va especializando más, ¿no? Y se empieza a ver diferencias. Pero las primeras etapas son muy similares. Aunque aquí en esta imagen sí es completamente diferente porque estamos hablando de vivíparos, perdón, sí, de vivíparos, ovíparos y ovovivíparos, que son procesos embrionarios muy diferentes. Bueno, ¿dudas, comentarios con esto? Ok. Em, entonces vamos a estudiar al desarrollo embrionario en cuatro etapas y en esta imagen se puede ver, ¿no? Primero, la fertilización. La fertilización es el proceso de unión del espermatozoide con el óvulo. En el caso de algunos animales, pues sería con el huevo. Luego tenemos segmentación. La unión de espermatozoide con óvulo forma una estructura que se llama cigoto o huevo. Y este cigoto huevo empieza a segmentarse, comienza a dividirse. Luego tenemos gastrulación, que es esta de aquí. Aquí si se alcanzan a ver en la imagen nos empieza a hacer la diferenciación de... Primero se empiezan a dividir las células todas iguales. Y en la gastrulación se empiezan, aquí nos muestra como con colores diferentes, se empiezan a formar capas. La gastrulación viene siendo la formación de capas embrionarias, así se llama. Y estas capas embrionarias pues cada vez se empiezan como a especializar. Y cuando ya se empiezan a especializar en estructuras definidas como órganos, corazón, cerebro, ojos, etcétera, ahí le llamamos organogénesis. Organogénesis pues habla de la generación de órganos. Y una vez que se complete la organogénesis, lo que sigue pues es el crecimiento, ¿no? Ya
todas estas etapas son muy complejas. O sea, los médicos humanos llevan una materia de embriología, de hecho. Entonces, todas estas etapas las ven súper detalladas. Nosotros lo vamos a ver, pues, en resumen. ¿Alguna duda o algún comentario hasta ahorita? Em, bueno, levantaron la mano. Rogelio, adelante. No te escuchas. Profe, es Ah, que le mandó mensaje. ok. Profe, ¿por qué en la imagen anterior la gastrulación se ve diferente en cada animal? Son etapas, como les digo, más especializadas. En esta dices, aquí no se aprecia la gastrulación como tal. En, sí, miren, te voy a mostrar una imagen de gastrulación para, bueno, aquí más o menos. Entonces empieza como a meter, se hace como una bolsa así, un espacio hueco y luego se cierra. Y aquí nos empiezan a mostrar la gastrulación con diferentes colores. Esta primera etapa es muy similar en los demás animales, pero en la imagen del desarrollo embrionario que les presenté ahorita, que sí se ven muy diferentes, en este de aquí, es por el tipo de desarrollo embriológico que se da. Aquí son muy diferentes porque en mamíferos se da pues en el útero, en las aves se dan los huevos y en los tiburones son organismos ovovivíparos que se dan adentro del animal, ya en que los huevos pues se dan afuera del animal, el desarrollo se da afuera del animal. En el caso de los tiburones, como que se comen el huevo y se termina de desarrollar adentro de ellos. Entonces el desarrollo embrionario sí es diferente, pero los procesos se estudian igual. Sí resolví tu duda. Ok. Y me preguntan aquí el sí. Entonces cuando está en la organogénesis sería cuando es el feto. Así es. Sí, una vez que se tienen las capas y se empiezan a especializar en órganos, ahí le decimos organogénesis. Y en la segmentación, profe, en la segmentación literal nomás son divisiones iguales. Rápidamente les enseño una imagen. Eh, tenía un gift, pero no sé qué. Ah, bueno, aquí. Ah, mira, aquí se alcanza a apreciar. La segmentación, hagan de cuenta que literalmente se segmenta. Es una sola célula que empieza como a hacerse divisiones. Todo es una masa completa y esa masa se empieza como a organizar y se empiezan a formar las capas. Cuando se empiezan a formar las capas, ahí le decimos proceso de gastrulación. Ok, gracias. De nada. Em, ay, se me trabó la computadora. ¿Escucho? Sí se escucha, profe. Ok, gracias. Es que como que se me trabó esta cosa. Bueno, voy por mi teléfono para ver los comentarios ahí porque cuando me salgo de esta cosa se traba. Permítanme. Ok, entonces vamos a comenzar hablando sobre los procesos, ¿no? Primero que nada, con la fecundación.
Para la fecundación es necesario que exista pues el papá y la mamá, ¿no? Una hembra y un macho en etapa fértil. Cada uno de estos individuos, hembra y macho, va a donar una célula especial que se llaman gametos. Los gametos, masculino, por ejemplo, es el espermatozoide, y en el caso de la hembra es el óvulo o huevo, como lo menciona aquí. Entonces, la fecundación viene siendo la unión de estas dos células. Característica de estas células es que son células haploides. Vamos viendo. Por aquí bueno, ahorita les voy a definir todo eso, ¿no? Entonces, fecundación, unión del gameto masculino y femenino para formar cigoto. El resultado de la fecundación es el cigoto. Y lo que les comentaba es que estas células, una de las características especiales es que son células haploides, como aquí lo menciona. Todas las células del cuerpo se consideran diploides. La diferencia entre una célula haploide y diploide es la cantidad de material genético que tienen. Todas las células de tu cuerpo tienen un paquete completo del genoma, pero las células de los gametos tienen la mitad. ¿Para qué es esto? Para cuando se una espermatozoide con óvulo, perdón, formen una célula completamente nueva. Hay una recombinación genética. Por eso somos la mitad de nuestros padres, somos una combinación de nuestros padres. El papá dona la mitad del ADN y la madre dona la otra mitad del ADN. Esta característica de que la célula tenga la mitad del material genético se llaman haploide, células haploides. Y todas las demás células que tienen el juego completo del ADN son células diploides. En el caso de los humanos, o sea, pues, tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, tenemos 46 cromosomas. 23 los dona el padre, 23 la madre. ¿Dudas, comentarios con esto? Ok. Morfológicamente, pues tienen muchas diferencias estos gametos. Aunque su fin es unirse básicamente, eh, funcionalmente y morfológicamente pues tienen muchas diferencias. Antes yo profundizaba en hablarles todas las características de estas células, pero lo van a ver mucho en reproducción y con la idea de mantenerlo simple no voy a profundizar en eso, ¿no? Pero pues ahí pueden ver la diferencia. Lo que sí es importante resaltar es que para que existan estas células, espermatozoide y óvulo, está el proceso de gametogénesis. Gameto, acuérdense que son las células sexuales, espermatozoide y óvulo. Génesis, pues habla de generación. Esta gametogénesis habla sobre el proceso en que se producen estas células. No sé si han escuchado la diferencia entre mitosis y meiosis. Todas las células se dividen a través de mitosis. Esta mitosis permite tener células idénticamente y permite tener células idénticas. Eh, y la meiosis, lo que sucede en la meiosis es que durante la división de la célula se hace también la división del material genético. Entonces, dicho en otras palabras, la gametogénesis es a través de la meiosis, donde hace que una célula divida su material genético para poder producir estas células haploides. El objetivo del proceso de la gametogénesis es formar células haploides, es decir, formar células con la mitad del material genético para que puedan participar en la fecundación. Esto permite, dice, que cuando se fusionan dos células se restablezca la diploidía, que es un nuevo material genético. Y dice ahí que se mantenga la estabilidad genética de la especie. Esto es porque como especies durante nuestra evolución es importante la variabilidad genética, que es lo que nos va a permitir pues subsistir en este mundo. Entonces aquí les pongo el concepto de diploide y haploide. Diploide a veces lo ponen como 2N, haciendo referencia a que eh, son dos juegos de ADN. Por eso se hablan de pares de cromosomas, porque los cromosomas vienen en pares. Dice diploide significa dos juegos, uno de cada progenitor, típico de células somáticas. Haploide significa un solo juego, como óvulos y espermatozoides. Entonces, todos tenemos la,
O sea, por ejemplo, en el caso de nosotros, los mamíferos, nuestra expresión genética siempre depende de dos genes. Uno que siempre es donado por la mamá y otro que siempre es donado por el papá. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Ok. Entonces, acuérdense que la mitosis es la división de las células, ¿no? Y se producen dos células iguales. En el caso de la meiosis, dice que es un proceso que reduce una célula diploide a células haploides, que son los gametos, ¿no? Dice la fecundación une dos gametos haploides para restaurar el número diploide de cromosomas en el cigoto. Por eso cuando se unen estas dos células, pues se obtiene un individuo diferente. El individuo que se desarrolle a partir de la fecundación va a ser pues Misha y Misha, mitad de la madre, mitad del padre. Y algo que es importante mencionar es que la gametogénesis en machos y hembras es diferente. Uno, porque pues los espermatozoides sí son muy diferentes a los óvulos. Pero si se fijan aquí en esta imagen, de la gametogénesis del espermatozoide se obtienen cuatro células iguales, cada uno con la mitad del material genético. Si se fijan aquí en la primera célula, digamos de la célula madre, tenemos como cuatro, cuatro bastones de cromosomas. Y en los espermatozoides tenemos dos, cada uno tiene dos, representando pues que se ha dividido a la mitad. En el caso de los óvulos, solamente se tiene un óvulo al finalizar y los demás quedan como se dicen cuerpos polares. Esto es porque cuando se une óvulo con el espermatozoide, el espermatozoide literalmente solo dona el ADN y el óvulo dona todo el citoplasma, todos los organelos, mitocondrias, ribosomas, etcétera. Entonces, eh, el proceso de la espermatogénesis, de la producción de espermatozoides, lo que busca es cantidad, producir la mayor cantidad de gametos. En cambio, el proceso de la ovogénesis o la producción de óvulos busca más que nada calidad, que el único óvulo que voy a producir a partir de una célula progenitora sea de la mejor calidad, que tenga el mejor ADN posible. Entonces son procesos un poquito diferentes. Entonces, en realidad, ahorita que les mencionaba de que va mitad y mitad, solamente hablamos de ADN, porque todo lo que hay adentro de la célula donde se va a estar reproduciendo, desarrollando el nuevo animal, pues va a ser donado por el óvulo. Citoplasma, mitocondrias, ribosomas, todo lo demás, ¿no? Dice, la ovogénesis prioriza la conservación del citoplasma en un solo gameto funcional. Los cuerpos polares permiten eliminar cromosomas sin perder el volumen celular. Entonces, básicamente se desarrolla uno especialmente para no seguir dividiendo el citoplasma. ¿Dudas con esto? Y bueno, todo esto que les platico es porque ahorita que les comentaba sobre el proceso de la fecundación, entonces el óvulo dona más que el espermatozoide, así es. Sí, el espermatozoide, como les digo, solamente dona el ADN. Miren, les voy a enseñar una imagen otra vez. Aquí. Fíjense el tamaño del óvulo, que es de las células más grandes del cuerpo, y el tamaño de un espermatozoide. Entonces, el espermatozoide entra y ahí te va el ADN. Y ya combínalo y síguete dividiendo. Y pues todo lo demás, lo que viene siendo en el óvulo, pues de ahí, o sea, la célula pues ocupa todos los organelos que ustedes estudian en biología celular, que aparato de Golgi, que lisosomas, toda la estructura de la célula lo dona la hembra. Entonces, en este sentido, y en todo el desarrollo embrionario y en todo lo que viene siendo reproducción, pues la mujer o la hembra tiene más peso siempre. Pura calidad, las chicas, lo que es. Sí. ¿Alguna otra duda o algún otro comentario? Sí, espermatozoides o la gametogénesis de los espermatozoides buscan cantidad y ovogénesis
calidad. Por eso, en el caso de los machos, están constantemente produciendo espermatozoides después de la pubertad. Y en cambio las hembras tienen su edad fértil o sus momentos fértiles, porque dentro de la edad fértil, pues también tienen sus días fértiles, etcétera. Bueno, les comentaba, la fecundación no solamente es unión espermatozoide y óvulo, en realidad es un proceso bastante complejo. Y aquí se los voy a resumir, ¿no? Eh, Primero dice, hay una penetración de la corona radiada. Los óvulos están rodeados por un grupo de células que pues van protegiendo al óvulo. Este grupo de células pues se le conocen como corona radiada. Entonces, primero los espermatozoides tienen contacto con el óvulo y van teniendo como parte de la lucha, porque dicen, el espermatozoide que llega primero es el que fecunda. Pues no, llega y primero tiene que penetrar el grupo de células que está rodeada la célula, que está rodeado el óvulo. Luego hay un reconocimiento y adhesión. El óvulo decide quién lo va a fecundar. Este reconocimiento, primero hacen como un reconocimiento del número de cromosomas. A ver cuántos cromosomas traes. Por eso, si intentan cruzar un perro con un gato o, o algo así, no va a haber fecundación como tal, porque el óvulo va a detectar que el espermatozoide que lo quiere fecundar no trae el mismo número de cromosomas. Bueno, para esto, cada animal, cada especie tiene cierta cantidad de número de cromosomas. Entonces, en este primer reconocimiento, el reconocimiento es de el óvulo checa calidad también. Rogelio, dime, profe, ¿y si se checan los cromosomas porque hay casos como el síndrome de Down? Pues porque siempre va a haber errores. O sea, tienen sus mecanismos para, para corregir errores, pero esos mecanismos pues a veces fallan. Malformaciones genéticas. Generalmente las malformaciones genéticas se pueden dar, por ejemplo, que durante el desarrollo embrionario, digamos, durante el proceso de organogénesis, por ejemplo, estuvieron expuestos a sustancias teratogénicas, por ejemplo, medicamento, contaminación, y eso hace que la división celular falle. Em, por eso también, pues, puede haber combinación de las famosas mulas, que son combinación de burros con caballos. Tienen diferente número de cromosomas, pero, pero puede llegar a fecundarse. Y eso es porque ocurre un error durante este reconocimiento. Bueno, el caso es que una vez que hay penetración de la corona radiada, el óvulo revisa a ver quién va a entrar. Y luego hay una reacción acrosómica. Acrosómica hace referencia a la cabeza del espermatozoide. La reacción acrosómica es esta estructura o esta parte que están viendo aquí, que se fijan, se están como, como fusionando. Cabeza del espermatozoide se fusiona con la membrana del óvulo. Y eso, cuando ocurre una reacción acrosómica, el óvulo libera estos gránulos corticales, bueno, así se llaman estas moléculas, para que ningún otro espermatozoide lo pueda fecundar. Entonces la reacción acrosómica eh, genera, ay, bueno, la fusión 3, 4, 5 y 6 ocurren básicamente al mismo tiempo. Antes explicaba todo este proceso mucho más profundo, por eso vienen así. Pero bueno, una vez de que se combinan, se fusionan las membranas de los gametos, ocurre el bloqueo de la poliespermia, que esto sí es importante mencionar. Así como, les digo, solamente un espermatozoide se, se fusiona con el óvulo, es porque si entra otro espermatozoide, la cantidad de cromosomas va a ser inhábil para la vida. Entonces, pues va a decir el óvulo tanto trabajo para nada. Entonces, en cuanto se fusiona, bloquea a través de estos gránulos corticales para que no haya otro espermatozoide que lo pueda
que lo pueda fecundar. Pero ¿por qué sucede un error con las mulas y no con los perros y los gatos? Porque pues ahí sí es muy diferente. O sea, es más fácil engañar, digamos, que el óvulo se equivoque de un óvulo digo, con un espermatozoide de caballo o de burro, que se equivoque un perro con un gato porque evolutivamente están muy distantes. Aunque ahorita con ingeniería genética sí se pudiera, pero no, qué necesidad. No me quedó muy claro, pero va. Mm, o sea, si tú te fijas, o bueno, genéticamente los burros y los caballos son muy parecidos. Comparten muchos genes y mucha fisiología. Entonces, aunque tienen diferente cantidad de cromosomas, los genes son similares. Entonces, se puede llegar a confundir, por así decirlo. Son equinos los dos, sería como cruzar un lobo con un perro. Ajá, o sea, están muy emparentados genéticamente o evolutivamente. ¿Se podría un león con un tigre? Pues probablemente. Pero el resultado siempre es estéril, las mulas. Exactamente. Voy a guardar el chat para irles apuntando las participaciones. ¿Les quedó claro por qué son estériles? Porque es importante lo que menciona Valeria. Adelante. Doctor, ¿y por qué en algunas ocasiones, por ejemplo, los gatos cálicos, los machos salen estériles? ¿Por qué? Porque tienen un cromosoma extra en el caso de los gatos cálicos. Pero eso, ¿qué tiene que ver? O sea, o sea, en sí, ¿por qué los gatos cálicos, solo los machos salen así? Pero, o sea, me refiero a por qué no otros colores o no otras razas de gatos, pues. Porque es que ahí está complicado. O sea, está complicado de explicar muy simple, pero básicamente los gatos cálicos machos tienen un cromosoma extra. Entonces, al tener un cromosoma extra, son estériles. Es la respuesta corta. ¿Por qué tienen un cromosoma extra? Pues por mutaciones. Ok, Lo que pasa con los gatos cálicos, todas las hembras, incluidas ustedes, sufren un proceso que se llama lionización, que bloquean pues sí, bloquean un cromosoma sexual. Ya ven que tienen XX y XY. XX es para hembras, XY es para machos. Entonces, el cromosoma X es un cromosoma grande. Entonces, lo que hace la hembra es bloquea uno de sus cromosomas para igualar la cantidad de material genético que los machos, por así decirlo. Entonces, las gatas cálico tienen un problema al bloquear uno de sus cromosomas sexuales. Por eso manifiestan bueno, tres colores. ok. Muchas Entonces, gracias, doctor. un Ay, gato perdón. de nada, un gato cálico macho significa que tiene dos cromosomas X activos y aparte uno Y. Ok, Está complicado, por eso te digo, es difícil explicarlo como de manera sencilla. Entonces el macho es quien da el sexo de la cría. Pues eso dicen. O sea, eso dicen porque depende del cromosoma sexual que traiga el espermatozoide. Si trae un X, pues va a ser hembra. Digo, sí, si tiene X va a ser hembra, si tiene Y va a ser macho. Porque el óvulo solamente puede donar un cromosoma X. Y en el caso de gemelos, ¿cómo es? En el caso de los gemelos, durante la segmentación se crean dos bolsas diferentes. Y sacaron las dudas, tas. Bueno, vamos a terminar con esta parte de fecundación. Y si hay chance, pues vemos las dudas. Bueno,
Primero que nada, vamos a profundizar un poquito, ¿no? Cuando les hablaba sobre la penetración de la corona radiada, esto vendría siendo el óvulo y aquí está el espermatozoide. El óvulo está como rodeado de un grupo de células que se le conoce como corona radiada. Es como la primera pelea que van a tener los espermatozoides. Y eso es porque de- todo el trayecto que tiene el espermatozoide desde que entra al útero hasta que llega al oviducto que va recorriendo. Bueno, desde la penetración, porque la vagina tiene un pH un poquito más ácido, o sea, como que la hembra le va poniendo pruebas a los espermatozoides. Todo el trayecto que tiene el espermatozoide hasta llegar al óvulo dentro de la hembra se le conoce como, ahí iba a decir entrenamiento espermático, pero no me acuerdo, sí, creo que sí es entrenamiento espermático. Pero básicamente, solamente los espermatozoides que tienen buena movilidad, buena cantidad de ADN, bla, 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 van a poder llegar al óvulo. Y aunque lleguen, pues se terminan encontrando con esta última prueba, por así decirlo, que es ir como penetrándose entre las células de la corona radiada, hasta llegar a la zona pelúcida, que es la primera membrana del óvulo. Para esto, en la cabecita de los espermatozoides tienen unas enzimas que van degradando estas estructuras. Y luego, en cuanto tocan, digamos, esta primera zona, que es la zona pelúcida, empiezan con movimientos de hiperactivación. O sea, llegan y se empiezan a mover más rápido, ¿no? Y luego ocurre esto que es reconocimiento y adhesión. Cuando tienen este contacto con la primera membrana, que es la zona pelúcida, son reconocidos como integrantes de la misma especie. A través, pues es como por electricidad, por así decirlo, ¿no? Por las cargas eléctricas que traen, gracias a moléculas específicas presentes en la membrana. Pero básicamente lo que miden principalmente es la cantidad de material genético que traen. Luego ocurre esta reacción acrosómica, ¿no? Que es básicamente, bueno, les digo, aquí se los pongo como por números, pero básicamente todo esto ocurre casi casi al mismo tiempo, ¿no? Entonces, aunque se los ponga por números, no es estrictamente cronológico. Imagínense lo que está ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, eh, lo que hace el espermatozoide, abre su cabeza y empieza como a eliminar o, pues sí, enzimas para ir como degradando la primera zona. Entonces, entre más hábil sea el espermatozoide, va a tener más, ¿cómo se dice? Probabilidades de fecundar. Por eso en veterinaria eh, hay mucho dinero, por ejemplo, para enfocarse a calidad del semen. Venden el semen de reproducción y es caro. Entonces, para poder darle buen precio, hay que hacerle pruebas de calidad al semen. Porque pues no cualquier, si se fijan, pues no cualquier espermatozoide va a generar todo el recorrido que sea necesario. Bueno, en esta reacción acrosómica hace referencia a la cabeza del espermatozoide, dice que se desencadena cuando el espermio toma contacto con la zona pelúcida. Dice la membrana del acrosoma se rompe liberando enzimas y estas enzimas pues van degradando. ¿Y cómo se puede obtener una buena calidad de semen? Tiene mucho que ver tanto genética, nutrición, edad del animal y pues cómo lo conserves. Ahí son varias cositas. Denudación, aquí la denudación es que una vez que penetra un espermatozoide y tiene esta reacción acrosómica para poderse combinar con el óvulo, ocurre una denudación. Las células que lo rodean, que es la corona radiada, se desprenden, dejando al óvulo desnudo. Pero al mismo tiempo les digo, ocurre la fusión y el bloqueo de la poliespermia. O sea, se elimina de su protección el óvulo porque ahora va a empezar el desarrollo del embrión. Entonces, esas células ya no las va a necesitar para protegerse de nada y ahora lo que va a necesitar, pues más que nada es comenzarse a dividir y luego implantarse posteriormente en el útero.
Entonces acuérdense que todo esto pasa al mismo tiempo. Una vez que se fusionan las membranas espermatozoide con óvulo, se bloquea la poliespermia. Es decir, se bloquea que otro espermatozoide pueda penetrarlo. No es que el espermatozoide penetre a la fuerza el óvulo. Acuérdense que el óvulo acepta y reconoce el espermatozoide. Entonces, una vez que lo penetraron, pues ya dice, ya nadie llega aquí. La verdadera monogamia, dices tú. Solo un espermio puede fusionarse. Y una vez que el espermatozoide penetra, se forman dos pronúcleos. Como les digo, todo esto pues pasa relativamente rápido. Estos pronúcleos es un núcleo del óvulo y un núcleo del espermatozoide. Y se denominan pronúcleos porque no son estrictamente, ahora sí ya no son estrictamente un núcleo de una célula normal. Estos comienzan a interactuar para fusionarse y formar una nueva célula. Se denominan pronúcleos porque aún en este punto se pueden diferenciar pronúcleo femenino y pronúcleo masculino. Y estos cuerpos polares que mencionan aquí son los óvulos que no se alcanzaron a producir. Voy a regresar tantito para que se ubiquen. Ta, 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 acá. Cuando se empieza a dividir el óvulo, termina uno completo, ¿no? Aunque aquí en la imagen nos los ponen así como si tuvieran un proceso como separado, pero no, no es separado. Estos cuerpos polares que quedan aquí, en realidad quedan también junto aquí. Porque lo que hace el óvulo, pues es como juntar lo mejorcito de todo. No va a desperdiciar, digamos, las mitocondrias que hayan aquí, ni aquí, ni aquí. Todo se queda en uno solo. Bueno, entonces aquí están los cuerpos polares. Dice, los núcleos haploides, es decir, que tienen la mitad del material genético, se llaman pronúcleos masculino y femenino. Se tornan esféricos, tal y como se puede ver aquí en la imagen. Esta es una imagen real de una fecundación. Y se dirigen al eje central. Y una vez que están en el eje central, comienza la división mitótica. Acuérdense que la mitosis es la división de las células, pero de todas las células. Todas las células de tu piel, de tu ojo, todas se dividen por mitosis, mitad de material genético. Y la meiosis es lo que forman los gametos. Entonces, cuando gameto y gameto se juntan, se restablece la diploidía y empiezan a dividirse a través de mitosis otra vez. Los óvulos no andan de migajeros, para que aprendan. A su edad son muy migajeras las personas. Bueno, luego ocurren unos procesos que vale la pena definir, singamia y anfimixis. Estos procesos son estrictamente de la fecundación. La singamia es básicamente que se desaparece la membrana del núcleo. Núcleo femenino, núcleo masculino, y nos los ponen así como en punteado, que hace referencia como que empieza a desaparecer para que el material genético empiece a combinarse, que viene siendo la anfimixis, cuando se empieza a combinar. Y si les recuerda algo esta imagen de aquí de la anfimixis, a lo mejor les recuerda pues a los procesos de división celular, que material genético se va para acá y la otra para acá, y empieza la división de las células. Entonces dice que la singamia es cuando se pierde la carioteca o se pierde la membrana nuclear. El núcleo es un órgano membranoso, es decir, es una membrana dentro de la célula. Entonces, la singamia es cuando se pierde la membrana y la anfimixis es cuando los cromosomas, dice, se vuelven a condensar y se ubiquen en la zona ecuatorial de la célula como una metafase mitótica. Es decir, eh, el material genético toma forma de cromosoma, se juntan en la mitad de la célula y luego se empiezan como a dividirse. Ya después de la anfimixis empieza la división celular, que es, que es la segmentación, ¿no? Dice, la anfimixis representa el fin de la fecundación. Es decir, que una vez que se lleva a cabo la anfimixis, ya se trata de un individuo nuevo. Es decir, ya no es la célula de la madre o la célula del padre, sino una nueva célula. ¿Dudas, comentarios con esto? Profe, Ma- ¿puede regresar un poquito a la anterior diapositiva? Esta.
Sí, gracias. Ya. Junuen, levantaste la mano. Sí. Doctor, ¿y por qué se dice que, bueno, no sé si sea verdad o no, eso de que, o sea, si hay una hembra, la pueden fecundar varias veces distintos machos? Sí, O también en caso de las personas, ¿eso es cierto? en el caso de O las sea, funciona personas, de la misma manera. Ay, perdón. no funcionan de la misma manera por el tipo de reproducción que tenemos. Por ejemplo, en el caso de las gatas y de los perros, pueden tener crías de diferentes padres en un solo parto. En el caso de los humanos, ovulan generalmente un solo óvulo por cada ciclo. O sea, cada que les baja, cada mes, cada menstruación, tiran un solo óvulo. En el caso de las perras y de los gatos, van ovulando a diferentes horas y diferentes días. O sea, una vez que empieza su periodo fértil, por así decirlo, sueltan un óvulo. A las 3 horas, otro óvulo. A las 8 horas, otro óvulo y así, ¿no? Entonces, si una perra es montada o una gata es montada por varios machos en un solo día o en diferentes días, porque pues les puede durar creo que 3 días dependiendo, eh, pues pueden lograr diferentes fecundaciones. En el caso de los humanos es más difícil porque por lo general, como te digo, es solamente un óvulo por ciclo. Hay algunas hembras que de repente, hembras les digo, ¿no? Pues hay algunas mujeres que de repente sí tiran dos óvulos y ahí pueden haber los famosos cuates. Muchas gracias, doctor. De nada. O sea que si les hacen pruebas a los perritos van a salir diferentes ADN, ¿o cómo es? No entendí. Em, Pues depende, si general, una perra callejera, una perra callejera que lo monten varios machos durante su periodo fértil, sí puede embarazarse de diferentes perros, porque como les digo, durante su periodo de ovulación van tirando diferentes óvulos y lo van tirando durante el trayecto de su periodo fértil. Entonces sí pueden embarazarse por diferentes machos. Pero por eso, por ejemplo, si quieren cruzar a una perrita con un perro en específico, lo ideal es de que uno, la hembra vaya con el macho por términos de conducta y territorialidad y que estén juntos la mayor cantidad del tiempo. Por esto de que, pues, para que se crucen mejor. ¿Para qué sirve el espacio previtelino? Espacio previtelino. Este de aquí, pues, digamos que es como una barrera extra. Em, el óvulo tiene como diferentes barreras por el mecanismo que van teniendo para tanto de reconocimiento, por ejemplo, este espacio previtelino, aquí es donde se liberan los gránulos corticales para que los espermatozoides no puedan entrar. Voy a regresar tantito otra imagen aquí, este espacio aquí. De nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, en resumen, pues aquí están todo lo que estuvimos hablando. Aquí está como una imagen que resume un poquito todo, ¿no? Hay un reconocimiento, liberación de enzimas para ir penetrando la zona pelúcida. Aquí está penetrando el pronúcleo y luego pues se termina como dividiendo. No, es que está la corona radiada, que son las células que rodean al óvulo para protegerlo. Y están los gránulos corticales, que son las moléculas que liberan, que son como unas proteínas que liberan para bloquear a los espermatozoides. Es como una señal que manda de que aquí ya nadie va a entrar. Bueno, ya para terminar, una vez que ocurre la fecundación, vamos a tener ciertos resultados que es importante destacar. Primero que nada, se restablece la diploidía, es decir, de tener dos células haploides, vamos a tener una célula haploide que le vamos a denominar cigoto.
Y cigoto lo pueden escribir con C o con Z, o también le dicen huevo en algunos autores. Los granos no son la corona. Entonces, ¿cuáles bloqueen? Los gránulos corticales bloquean la poliespermia. Bueno, entonces, primero se restablece la diploidea. Célula con un juego completo de material genético. Se forma una célula completa. Pues hace referencia a lo mismo, ¿no? Completa en el sentido de que va a tener todo el material genético completo. Se redistribuye el citoplasma. Esto es porque acuérdense que van a tener el óvulo va a tener cuerpos polares en su citoplasma como rezagados. Y pues lo que va a hacer es de que se va a distribuir mitad de mitocondrias para un lado, mitad de mitocondrias para el otro, ribosomas, todo, para que en la primera división pues tenga una distribución eh, igual del citoplasma. Luego dice, se determina el sexo genético, y esto es por lo que ahorita estábamos platicando. El sexo es una situación biológica dada o, pues sí, establecida por los cromosomas. Tenemos los cromosomas sexuales que generalmente se denominan XX para la hembra, XY para el macho. Cada gameto va a donar un cromosoma sexual. Entonces, el óvulo siempre va a traer una X y el espermatozoide puede traer una X o una Y. Entonces, dependiendo de qué cromosoma sexual traiga el espermatozoide, se va a definir si se trata de una hembra o un macho. Y se inician las divisiones mitóticas, es decir, que una vez que se tiene el cigoto, la división de esta célula va a ser a través de mitosis. ¿Dudas, comentarios con esto? Y bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis sobre el sexo genético porque veo muchos comentarios también en internet que, que hacen como una discriminación a personas, por ejemplo, transexuales o intersexuales. Aquí se los defino como XX para hembra, XY para machos, pero en la biología no es todo blanco, todo negro. Y luego también ahorita lo que platicábamos de los gatos caléricos, perdón. Durante el proceso también del desarrollo embrionario hay un proceso que se llama lionización, que es cuando las hembras bloquean uno de sus cromosomas sexuales. Y este bloqueo puede ser parcial o completo. Es decir, hay veces que no se bloquea completamente el cromosoma sexual extra. Entonces, eso hace que el sexo biológico sea una, ¿cómo dicen? Un espectro. O sea, no eres hembra o macho. Es un espectro, pues siempre va a haber un poquito más, un poquito menos. Y la diferencia, por ejemplo, entre la X y la Y, el cromosoma X y Y, es el tamaño, la cantidad de ciertos genes o la cantidad de ciertas secuencias que nomás son secuencias que se repiten. Entonces, hay veces que el cromosoma Y, que es el más chiquito, pues está un poquito más alargadito. Entonces, no es X o Y, no es hembra o macho, es un espectro completo. Y de hecho, hay un término que se llama intersexual, que pues ahí pueden entrar tanto personas o animales que son hermafroditas, es decir, tener, que puedan tener, se me va la palabra, que pueden tener pene y vagina al mismo tiempo, por ejemplo, que puedan tener características de ambos sexos al mismo tiempo. Y bueno, y eso se los comento para que no se cierren de mente a pensar de que o son hembras o son machos. Hay puntos medios. Junuen, dime. Por ejemplo, ahí entra el síndrome de Primartin, ¿no, doctor? Sí, Cuando las hembras nacen de que con un aparato reproductor masculino o sin útero o ovarios, ¿no? sí, sí, por eso también podemos ver a mujeres u hombres que tienen características masculinas o características
bueno, que se combinan ahí las características, desde mujeres que les crece barba, por ejemplo, que la barba pues la tenemos súper relacionada a los hombres, eh, pero sí, porque generalmente en esta clase, y bueno, me pasó a mí, me pasó a mí de pensar de que o eres hembra, o eres hombre, o eres mujer, ¿no? No, en realidad es un espectro. Y pues sí, en veterinaria, como trabajamos con gran cantidad de animales a veces, o sea, los que trabajan, por ejemplo, en producción, pues trabajan con 2000 animales, si trabajan con aves, pues hasta 15.000 animales, etcétera. Entonces, imagínense la variabilidad de animales que van a ver. Y pues es común de repente ver a un animal hermafrodita. He visto en producción porcina de hembras con testículos y estas son llevadas a rastro. Sí, porque en el caso de la producción, pues queremos a las hembras para producción, ¿no? Entonces, si traen cosas que se salen fuera de la regla, pues, pues mejor a rastro. Muy bien, pues esta sería la clase ahora. Este video generalmente lo vemos en clase. Es un, digamos, un resumen de lo que estuvimos platicando hoy. Este video se los voy a publicar en iVirtual y me van a hacer un mini resumen de eso. Eh, bueno, como les digo, generalmente lo veíamos en clase, entonces pues aquí ponía el recordatorio de cuándo verlo. O sea, de qué es lo que me interesa ver. Em, pero pues si quieren, ustedes vean lo completo, pues básicamente es sobre el proceso de la fecundación y desarrollo embrionario. Bueno, entonces eso sería todo por la clase de ahora. Suban sus apuntes si es que están inscritos. Si no, mándenmelos por favor al correo.